¿Cómo le va? ¿Qué tal, Guillermo? Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias por atendernos. No, por favor, que sea usted. Queríamos hablar con usted, Mazot, para tratar un poco en líneas generales cómo está la economía del mundo, muy golpeada, por supuesto, en distintas áreas, en distintos sectores, y cómo está impactando esto en algunas economías, por ejemplo la nuestra, que del vamos y antes de la pandemia y de los efectos de la pandemia no estaba, digamos, posicionada de la mejor forma, ¿no? Sí, claramente la pandemia, la paralización de la producción, la salida incluso de personas que dejaron de percibir ingresos, supuso una caída, diríamos, brutal en la actividad, que comienza en los países que primero son afectados, que aplican medidas como cuarentena, cierres de fábricas, de comercio, la paralización del turismo, sí, la paralización del transporte, sí, que no es trivial. Todo eso hizo que la economía mundial, el comercio internacional, el tráfico de turismo y demás internacional se desplomara. Lógicamente hay países que son más vulnerables que otros, todos son afectados, sí, pero hay países que por las condiciones económicas, como usted decía, que venían atravesando, sí, o porque tienen problemas de pobreza, desempleo, o ya venían con recesiones, eso le impacta más. Incluso le comento, hay países que al estar muy integrados al comercio internacional y a estar muy integrados, por ejemplo, porque participan de las cadenas globales de valor de una manera muy intensa, sí, también se han visto muy golpeados. Hay países asiáticos que se han visto muy golpeados, no meramente por el efecto, diríamos, de la cuarentena interna, sino porque se le han interrumpido, por ejemplo, la provisión de partes de bienes, insumos, etcétera. Es decir, aun cuando abriesen la fábrica o tuviesen parcialmente abiertas las fábricas o la producción agrícola, no podían importar ciertos insumos que necesitaban. Es decir, hay un mecanismo donde todos dependemos de todos, aunque algunos por cuestiones macroeconómicas o sociales previas, o bien por cómo participan del comercio internacional y con quienes participan, se han visto más afectados. No es lo mismo ser proveedor de minerales que ser proveedores de alimentos. Sin duda. Porque el mineral se puede esperar, el alimento no tanto. Sin duda. Entonces, hay cuestiones, por ejemplo, hay países que son, por ejemplo, la industria automotriz en Japón es tan importante, esto le pegó fuertísimo al Japón. Es decir, porque son cadenas integradas, está el tema chino, toda la región asiática, la caída de Estados Unidos, es decir, hay países que se han visto más afectados que otros. Claro, porque inclusive uno por ahí no tiene en cuenta determinados aspectos que tienen que ver, por ejemplo, el funcionamiento de los puertos. Japón exporta muchísimo de los autos que produce, sí, entonces seguramente al romperse un poco la cadena de exportación, porque los puertos estuvieron cerrados en un lugar más tiempo, en otro lugar menos tiempo, pero eso alteró toda una cadena. Exacto. Otra de los sectores que, por supuesto, se ha visto terriblemente castigado es el sector turismo en general. Sí. Recién leía un diario español, Ibiza, por ejemplo, un lugar de España que es uno de los lugares en donde, bueno, el turismo es incesante y deja seguramente muchas divisas a España, ha tenido una temporada directamente absolutamente olvidable, ¿no? Sí. Por la falta de gente. La industria de la aviación, los pilotos de algunas aerolíneas se les vencen sus patentes de vuelo, los aviones que no vuelan requieren más mantenimiento, es todo un sector que está también terriblemente castigado, ¿no? Sí. Fíjese que usted señalaba España, sí, con un lugar icónico, es decir, Ibiza, parte de las Islas Baleares están calculando alrededor del 30% de caída de la actividad económica, y algo un poco más las Islas Canarias. Es decir, son derrumbes, diríamos, pocas veces vistos, no se han visto esos derrumbes. Es decir, también así como aquellos que son países vulnerables, les afecta mucho más que a otros. Aquellos países que nunca sufrieron ese tipo de circunstancias, o regiones de esos países, que hace
nunca sufrieron desde la época de la guerra civil, diríamos, ¿entiendes? Y que era otro mundo. De golpe y porrazo, toda la isla se queda sin actividad prácticamente, porque el que no tiene, no es directamente dependiente del turismo, lo es independiente, incluso el gobierno regional o el municipio depende de los ingresos de esos sectores. Entonces se paraliza completamente la economía, se derrumba entonces el PBI y generan problemas muy serios, diríamos, ¿no? Pero se ha visto esto también en otras áreas, por ejemplo, el Caribe está completamente detenido. Claro, otro lugar donde el turismo es casi el pilar de sus economías, ¿no? Claro, exactamente. Exactamente, si uno puede pensar en manufacturas como automóviles, puede pensar en industria aeronáutica o industrias ciertamente sofisticadas, pero también puede pensar en este tipo de servicios, diríamos, ¿no? Claro. No así otros servicios como son los servicios informáticos, software y demás, otras áreas que, bueno, se han visto la expansión, ¿no? Claro, eso fue casi todas las áreas que han tenido que ver con la tecnología y con las nuevas tecnologías, sobre todo, al contrario, se han visto absolutamente beneficiadas. Tal cual. Ahora, nosotros tenemos el uso de servicios a través de streaming, etcétera, todas esas áreas, las plataformas, han visto una expansión del consumo, o los courier y demás que trabajan un montón por el tema de entrega de paquetes. Bueno, uno ve, por ejemplo, el valor y lo que se ha valorizado, por tomar un ejemplo local, casi le diría, ¿no? Lo que es la empresa Mercado Libre de Galperín, es impresionante lo que se ha valorizado. Ahora, nosotros teníamos, y uno, desde el punto de vista periodístico, nosotros siempre tomábamos como casos extremos de crisis económicas terribles, algunos puntos, si nos íbamos muy lejos, bueno, la crisis de los años 30, la crisis que produjo la Segunda Guerra Mundial, y después algunas crisis más modernas, las prime time, en fin, más cercanas. Ahora, en todas estas crisis, inclusive las más cercanas, todavía el mundo no estaba tan interrelacionado como está ahora, ¿no? Esto es un factor nuevo que se agrega. ¿Estábamos preparados para todo esto o tenemos la suficiente capacidad de reacción? No digo los países que por ahí son países más periféricos, pero los países importantes del mundo, ¿están preparados para todo esto? Yo creo que había expectativas tan positivas de las últimas décadas sobre la globalización y la profundización y las cadenas globales de valor, que se minusvaloraron los riesgos. ¿Se entiende? Es decir, los riesgos que se enfrentaban, que no se sabía cuándo, eventos lamentables como puede ser una pandemia o guerras, etcétera, a veces no estaban suficientemente ponderados en el diseño de los negocios. Entonces las estrategias que se seguían suponían un mundo donde la globalización no se ponía en discusión ni nada de que tuviera que ver, por ejemplo, con la logística, algo fundamental, ni con todo lo que tenía que ver con redes, y la logística física o todo lo digital podía ser interrumpido. O sea, no se pensó en ese sentido. Y esto hizo que de golpe y porrazo los tomara de improviso, es decir, sin haber tomado recaudos suficientes. Por ejemplo, fábricas que prácticamente trabajan sin stock. Entonces, se interrumpe la logística, se interrumpe la producción, independientemente que yo tenga cuarentena o no tenga cuarentena. Es decir, este tipo de cuestiones está siendo, diríamos, reanalizada y repensada y sopesada, porque ahora ya sí se sabe que aquello que se estudiaba 20 años atrás sobre los riesgos que tenía este tipo de enfoques, se han hecho realidad, diríamos. O sea, que no se tuvo que terminar en un conflicto muy abierto entre grandes potencias para tener este problema. Bastó que algunos de los eventos extremos, como puede ser una pandemia, de estas características de final incierto, ocurriese algo que estaba dentro de las posibilidades. Cuando ocurrió, tomó una relevancia que la mayoría de la gente de negocios y de los hacedores de política pública no le daban. Esto es lo que suele ocurrir con estos eventos raros, posibles,
de alto impacto. Se le da poca ponderación, porque si se le da una alta ponderación los costos se van a las nubes. Pero bueno, cuando ocurren tenemos que estar preparados para asumir los costos de aquellos costos que no asumimos, diríamos, ¿no? Vamos tirando el plazo porque a lo mejor nunca ocurre una pandemia. Claro, entonces, y cuando ocurre, bueno, viene con todas las consecuencias. Claro, claro. Es como, perdón, un comentario, es como cuando uno supusiera que va a tener los sanatorios y los hospitales preparados para atender toda la gente de una pandemia. Claro, es imposible pensarlo. Claro. Es imposible pensarlo, pero cosas ocurren. Pero, por ejemplo, hay determinados países, por ejemplo Chile, sin ir más lejos, que tienen fondos como de reserva por si tuvieran algún tipo de inconveniente por catástrofes naturales, que esos países pueden tener, que han tenido a lo largo de los años, y tienen como el Fondo del Cobre, cosas por el estilo, ¿no? ¿No deberíamos, o deberían los países también tener algún determinado tipo de fondo de reserva? Porque no sabemos si este tipo de situación, como ha sido esta pandemia, que ha habido otras, por supuesto, pero que se han circunscrito rápidamente a una determinada zona, ¿no? Y ahora lo que ha sucedido es que estos llegaron los aviones, evidentemente, al mundo entero. Entonces esto es que no se tenía previsto. ¿No deberían los países y las economías tener previsto determinados fondos de reserva por si sucediera algo como lo que ha sucedido ahora? Sí, las políticas macroeconómicas prudentes son siempre bienvenidas, excepto en algunos lugares. Más allá de que no es tan fácil para el hacedor de política, para el político, para cualquier gobierno, convencer a la gente y convencer a aquellos que quieren gastar más porque necesitan esto, porque quieren lo otro, porque necesitan mejorarle las condiciones, no sé, de infraestructura a tal o cual sector, ahorrar cuando se puede ahorrar. Eso requiere una firmeza del poder político que no siempre los gobiernos están en condiciones. Claro, no es tanto económico, es muy política. Y es muy político, por supuesto que es una decisión política, porque es una decisión de ahorro. Es como en una familia, es decir, usted dice, bueno, vamos al teatro. No vamos al teatro porque tenemos que comprar el auto. Es una decisión de la familia, es una decisión política interna. Vamos a ahorrar. Y eso, cuando hay muchas demandas sociales insatisfechas, porque se habla de las hipotecas sociales, es decir, bueno, se hace más difícil decirle a la gente, mirá, no te voy a dar un techo ahora, te lo voy a dar dentro de 10 años. Es complicado, es decir, no es tan simple. Entonces, pero esto no significa que con el paso del tiempo, por ejemplo, durante el boom de las commodities, los países emergentes portadores de commodities podrían haber acumulado algunas reservas, o por lo menos haber hecho políticas macroeconómicas sanas, de tal manera que cuando viene la malaria, diríamos, vienen las vacas flacas, uno puede salir a emitir bonos, deuda, y que la gente lo acepte, no solamente los extranjeros, los nacionales, a una tasa de interés muy razonable, porque uno ha hecho los deberes macroeconómicos, entonces uno puede pasar el ciclo negativo. Entonces, ese tipo de cuestiones, o ser tan prudente monetariamente que si uno emite un poco no genera problemas de desconfianza en la moneda. Estos son elementos que están están dentro de los instrumentos. El tema es cómo lo gestionamos en los momentos de vacas gordas para, cuando vienen las vacas flacas, poderlos usar, como usted dice, sí, pero no hace falta tener un super como Noruega, Kuwait o Chile en su momento, estos grandes fondos. Basta a veces con hacer más o menos bien las cosas macroeconómicas y bueno, cuando viene la mala suerte de una circunstancia tan extraordinaria como esto, uno puede, por ejemplo, emitir bonos, como hacen la mayoría de los países, o incluso emitir dinero y que el dinero sea aceptado y la gente pueda por lo menos paliar las circunstancias y que no sea tan dramático, o que la salida de la crisis no sea tan dramática porque no se sabe si vamos a poder pagar los bonos, si el fulano tal país va a pagar los bonos que emitió el gobierno, no, bueno, ese tipo de ¿Cuánto se va a extender además en el tiempo? ¿Cuánto se van a extender? Porque son muchas las variables, ¿no? La desocupación, por ejemplo, que es producto de mucho de lo económico y que la verdad que es preocupante porque los números de la desocupación aumentan, no solamente acá en la Argentina, ¿no?
en todos los países, esta es una problemática mundial, pero que obviamente parecería, por lo menos viéndolo desde lejos, que todo eso va a ralentizar de alguna manera la recuperación. Esto de que, y lo hablamos muchísimas veces, ¿no?, que los países o las economías tocan fondo y después el efecto rebote inmediatamente se da. Pareciera como que en este caso el efecto rebote no es tan brusco como el efecto caída, ¿no? Sí, la caída en abril, mayo fue brutal. A partir de junio algunos países están, diríamos, rebotando porque al abrir las actividades económicas, comenzar a reabrir las actividades económicas, la actividad se recupera rápido también. Claro. Lo cual no significa, como bien dice usted, que haya actividades, primero que queden dañadas, porque el comercio, la fábrica que se fundió. Claro. Por ahí aparecerá otra que lo expande, pero por ahí no. Claro. Y es decir, hay empleo que se destruyó, que tardará tiempo en recrearse. Claro. Y también está lo positivo, es decir, hay gente que tiene consumo retenido, es decir, que no ha consumido lo que quisiera consumir, porque bueno, no pudo viajar de vacaciones, porque no pudo ir al teatro, porque no se pudo comprar el tapado, es decir, porque por circunstancias de gasto, claro, que aún teniendo el ingreso no lo pudo hacer porque o el negocio estaba cerrado, o el transporte no se lo permitía, o por temor guardó la plata para mejor ocasión. Entonces hay allí algunas variables que pueden estar jugando a favor, pero bueno, acá también hay daños que pueden ser más o menos, así, no tan transitorios como usted bien dijo, ¿no? Ahora, Mazot, nosotros, bueno, y esto lo habíamos hablado la última en nuestra última charla, ¿no? Aparentemente, y todo indica que la renegociación con los bonistas privados ha ido bastante bien, se va a refinanciar eso, lo cual es importante, porque la Argentina no cayó en el default que se podría haber caído. Hoy se reanudaron formalmente, ¿no?, las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para renegociar también la deuda con el fondo, que no es menor, ¿no? ¿Todo esto le parece que son síntomas que de alguna manera auguran un horizonte un poco más claro para nosotros, para la Argentina? Como usted bien dice, son como una oportunidad, ¿no? Porque el poder relajar financieramente las restricciones financieras de los próximos años, sí, de los próximos 4 o 5 años, 6, sí, sí, porque después empiezan vencimientos importantes, es una oportunidad para relanzar la actividad económica, relanzar sobre todo las exportaciones, de tal manera que la producción, la exportación, el empleo, haga que el día de mañana, de acá a 4, 5, 6 años, podamos tener las capacidades para pagar lo que tenemos que empezar a pagar, y claro, que podamos pagar los intereses, y que y que nos renueven los bonos y demás a una tasa de interés razonable, porque somos buenos deudores, o porque estamos empezando a ser buenos deudores. Entonces es una oportunidad, una ventana que no es muy larga, está entre 4 y 6 años, no es mucho. Es decir, para un país como la Argentina, que arrastra tantos décadas, diríamos, son como 50 años de problemas muy graves y recurrentes, 6 años o 5 años no es mucho. Por eso hay que salir a trabajar muy rápidamente, no se puede seguir esperando que, bueno, no sé qué pueda pasar con Brasil o con China. Hay que salir a trabajar, a producir, a exportar sobre todo, porque lo que se necesitan son dólares. Sin duda. Y al mismo tiempo inyectar confianza en los empresarios, inyectar confianza en todos los argentinos, que son los que trabajan, ahorran, consumen, para que no salgan corriendo a comprar dólares, o que no salgan corriendo, o que no quieran ni siquiera comprar una fresadora por temor a que venga de vuelta la recesión o la inflación no baje. Entonces hay que generar confianza en los agentes. Eso no es fácil de recrear, son muchas décadas desde que nos han ido taladrando la cabeza, generando una situación de desconfianza en nosotros mismos, en nuestro país. No tenemos moneda, o desconfiamos de la moneda, ¿no? Por supuesto, uno de los reflejos claros es la moneda. No confiamos en el peso. Claro. Son 50 años que hemos hecho todo lo posible para que desconfiar de
del peso, desconfiar de los bonos del Estado, desconfiar de los bancos, y un país no puede funcionar así. Sin duda. Esto no es una isla perdida en el medio del Pacífico, somos 45 millones de personas, un país bastante complejo, muy extenso, y es una rareza nuestra de autodestruirnos prácticamente desde el punto de vista económico y financiero. Porque usted dijo, eso hay que reconstruirlo y rapidísimo. Claro, para eso hay que rápidamente inyectar confianza, y una de las maneras de inyectar confianza es bajar rápido la tasa de inflación. Estas tasas de inflación, ese sería uno de los primeros puntos. Y sí, tasas de inflación del 40, del 30, del 50, lo que sea, y encima que nunca se sabe cuánto va a terminar siendo, es un problema, porque nadie confía en la moneda, nadie confía en los plazos fijos, nadie confía en los bonos, es decir, es muy difícil que la gente vuelva a confiar, que la gente no quiera dolarizar, ya sea que compre $100 o 10.000, da lo mismo. O que quiera hundir capital si no sabe qué va a pasar con la economía, y no sabe qué va a pasar con la economía. Un punto central es la inflación en la Argentina. Sí. Esto no es solamente, no estamos en países que hace años y años que están con tasas de inflación de un dígito. Argentina tiene un problema muy grave, como ocurre con la parte fiscal también, ¿no? O sea, emitimos bonos y finalmente no los pagamos. Es otro punto, ¿no? Claro. Todo lo que tiene que ver con lo fiscal y todo lo que tiene que ver también con lo tributario. Una reforma tributaria es importantísima, o sería importantísima, ¿no? Sí, una reforma que favorezca el ahorro de los argentinos en la Argentina, que favorezca la inversión en la Argentina, sí, que favorezca algunas actividades que generan empleo, y también aquellas actividades de avance tecnológico que nos puedan poner diríamos, en una situación de competitividad razonable frente a otros socios, ¿no? A veces la infraestructura nuestra está un poquito avejentada o no la tenemos como para que compitan en algunos lugares del país. Es decir, tenemos, y bueno, y además de lo que usted habla de los impuestos, hay un nivel de informalidad no trivial, en el sentido de que hay actividades que aún siendo rentables no pagan los impuestos que tienen que pagar, claro, porque tienen exenciones que son un poquito caprichosas, que no se tienen demasiado fundamento o nunca lo tuvieron, o bien actividades que simplemente, a veces siempre se dice aquella frase, ¿no?, que a veces los recaudadores recaudan, van a cazar dentro del zoológico. Y eso es bastante lamentable, porque a veces fuera del zoológico hay piezas mucho más interesantes que dentro del zoológico. Y esos terminan desplazando a los que están dentro del zoológico. Entonces, le estamos inclinando la balanza, no estamos hablando de aquel productor de subsistencia, estamos hablando a veces de productores, de consumidores, de propietarios que tienen activos muy importantes, o rentabilidades muy importantes, que no tendrían ningún inconveniente en pagar los impuestos y no lo pagan porque son grandes evasores. Entonces esas cuestiones también el fisco, el gobierno tiene que atreverse, claro, porque si no hay mucho desequilibrio. Hay gente que termina pagando sus ingresos brutos, un 55% de sus ingresos brutos en todo tipo de gastos, de impuestos y tasas, y hay gente que a lo mejor está pagando menos del 10%, sin 10%, 15%, entre IVA, ganancia, ingresos brutos, sello, alumbrado y barril y limpieza, un montón. Hay muchos impuestos que están como sobrepuestos, ¿no? Claro. Entonces resulta que el que está todo en blanco paga un montonazo, hace un esfuerzo de trabajo enorme, mientras que otro disfruta un nivel de vida superior porque está prácticamente en la marginalidad, aun cuando ande en coches de alta gama, diríamos, ¿no? Como claro, me señaló hace no mucho tiempo una persona, que tenían tantas dificultades para justificar sus ingresos en su banco. ¿Pero por qué? Tenía un nivel de gasto enorme, pero no lo podía justificar. Pero son personas que están allí dando vuelta, claro, diríamos, no es que están en la puna de Atacama. Claro, son personas que están, y que uno lo ve, a veces, muchas veces se cuestiona, y uno dice, ¿cómo puede ser? Vivimos en un país con un índice de pobreza. Vamos a llegar, los últimos números del Observatorio de la Pobreza de la Universidad Católica Argentina, que son sumamente confiables, son alarmantes. Y después y todavía no están medidos los números del momento peor de la cuarentena. Y bueno, uno piensa,
vivimos en un país con este índice de pobreza tan alto, sobre todo en los niveles de los más chicos, ¿no? Los chicos, los más jóvenes, y por otro lado, uno se mete en el estacionamiento por ahí de un centro comercial importante de cualquier zona de los alrededores de la Ciudad de Buenos Aires, y el nivel de autos brutales que uno ve es impresionante, ¿no? Entonces, evidentemente hay algo que no está funcionando bien, ¿no? Sí, la economía argentina vino generando, o la sociedad argentina vino generando o excluyendo gente, sí. Y esta situación de pandemia y cuarentena hizo que muchos sectores que son mano de obra intensiva, mano sí. de obra informal o de baja remuneración, sí. quedara excluida completamente. La detención brusca de la construcción del servicio doméstico, de parte del transporte, de parte del comercio, de lo cual mucha de esta gente vive, ha hecho que esta gente cayera en la pobreza por no tener ingresos, claro, y por no tener que vivir de un subsidio que no le alcanza para su nivel de vida, y lógicamente puede a lo mejor llevar el plato de comida, pero no puede pagar lo demás. Claro, porque uno nota que el gobierno ha hecho un esfuerzo enorme, seguramente, porque el hecho de acercarle, no sé, 10.000 pesos, los IFE y todos los programas de ayuda que ha habido han sido muchos, pero claro, por supuesto que con la inflación esos 10.000 pesos de hace 3 meses ya hoy se han licuado, y eso que ha habido poca inflación. La última que le hago, porque ya estoy para variar recontrapasado de tiempo, pero siempre me resulta tan interesante charlar con usted, Mazó. Cuando hay muchos economistas que ya están hablando antes decían que estábamos muy lejos de una hiperinflación, y ahora da la sensación que ya no estamos tan lejos de una hiperinflación. ¿Le parece que pese a la contracción de la economía y pese a que prácticamente ha habido cero de movimiento económico, con la vuelta que a medida que se vaya normalizando la economía, estaríamos un poco más cerca de la posibilidad de una hiperinflación? Bueno, es difícil estimar, diríamos, o asignar a un evento extremo como una hiperinflación, sí, una probabilidad. Por lo tanto, eso que usted dice, estar más cerca, es como aumentar la probabilidad de ocurrencia. Sí, es decir, sí, es más probable que ocurra una hiperinflación, o menos probable, o igual de probable. Sí. Yo creo que es igual de probable que hace un tiempito atrás. Es decir, no se ha agravado a ese nivel la situación. Sí, no, es igual de probable porque es muy bajo la probabilidad. Perfecto, esto es importante. Yo creo, por el momento, es decir, como estas cosas de la hiperinflación se desatan a veces en muy poco tiempo, hay todo un mar de fondo que en momento dado emerge, y generalmente está asociado también a problemas institucionales, de estabilidad de los gobiernos, etcétera. Sí, sí. Y un desmanejo fiscal y monetario asociado también a esa inestabilidad institucional. Sí. Entonces uno por ahora no lo está viendo. Esto no significa que, así como ocurrió la pandemia, estaba dentro de las posibilidades y la probabilidad era baja o muy baja, pero de golpe y porrazo apareció. De golpe y porrazo hay un desmanejo fiscal y monetario, se debilite tanto el gobierno que los agentes salgan desesperados a deshacerse de los pesos, y el gobierno tenga que emitir para financiar gastos, y eso termine en una explosión inflacionaria. Claro. Yo no me imagino un gobierno apenas asumido, con el voto popular, con mayorías, etcétera, que termine tan rápidamente en una hiperinflación. Yo más diría que si se acelera la inflación, el gobierno estaría en condiciones de aplicar un plan antiinflacionario de shock integral para evitar un desastre como la hiperinflación. Con algo que es algo con lo cual no juguetea a nadie. Nadie juega con una hiperinflación. Nadie tiene que juguetear en el borde de la hiperinflación. Eso es terrible. Por supuesto que no, por supuesto que no. Bueno, Mazota, sí, interesantísima la charla, la seguiremos en cualquier momento, porque estos temas también, la gente, mire, el otro día alguien me decía, yo a los economistas no les entiendo nada, y a mí a veces me pasa, mire, yo hablo con muchos economistas, yo a usted le entiendo todo, es comodísimo eso, porque me parece que los que nos están escuchando seguramente les pasa lo mismo que a mí, y entienden todo, y este mensaje es buenísimo, porque a veces se dicen muchas cosas en los medios, estamos cerca podemos llegar a la hiperinflación, no,
es una posibilidad muy lejana. Esto es muy importante porque me parece que hay determinados efectos de la economía que tienen que ver un poco con el estado de ánimo, ¿no? Sí, con la percepción. totalmente. Cuando la percepción es buena, que es ayuda a que las cosas malas no ocurran. Ayuda a que las cosas malas no ocurran. Mazot, le agradezco muchísimo. Muchas gracias a usted, Guillermo, y por sus palabras de aliento y de gratitud. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Bueno, hablábamos con el doctor Juan Miguel Mazot, director del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de El Salvador.